Y hablando de este tema, de la reforma al Poder Judicial, usted recordará la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum, hace 2 semanas la presidenta Claudia Sheinbaum envió un par de iniciativas para las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Estas se aprobaron tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, pero luego presentaron una reforma desde Morena, Adán Augusto y Ricardo Monreal, una reforma para amurallar las reformas constitucionales, y en este caso se referían precisamente a la reforma al Poder Judicial. La semana pasada lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Sí, no, en el Senado, perdón. Lo aprobaron en la Cámara de Senadores, y este día se planea que la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el diputado Leonel Godoy Rangel declaren sesión permanente y comiencen a discutirla este lunes 28 a las 16 horas. A las 18 horas, a las 6 de la tarde. Sí. Le cambié el 6 por Correcto. el 8. A las 18 horas, a las 6 de la tarde, la discusión del dictamen que blinda estas reformas constitucionales. La minuta con proyecto que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución trata sobre la inimpugnabilidad, la palabra del mágica. año, la inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna. La reforma ya fue avalada en el Senado y se prevé que en la Cámara de Diputados también se apruebe por la mayoría calificada que tiene Morena y los partidos aliados del Verde y el Trabajo. Una vez que sea aprobada en San Lázaro, se enviará a los congresos locales donde se necesitan 17 vistos buenos para que sea declarada constitucional. Y precisamente sobre recordemos que esta reforma, la de la inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, que no creo que haya mayor conflicto con que se apruebe en diputados y los 17 congresos locales mínimo, surgió por esto de la reforma al Poder Judicial y todo el tema de si la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía analizar o no la constitucionalidad de la reforma constitucional. Sí, Nancy. Un rollo que cansa de platicar porque impugnabilidad, constitucionalidad. Y precisamente sobre este tema, hace unos minutos se acaba de hacer público el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá para analizar esto, si es posible que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de una reforma constitucional. Así es, Nancy, esto es de última hora, son las 2:50 tiempo del centro de la República, y en Noticias a las 2 ya estamos viendo, ya se publicó, ya lo subió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre si es constitucional o no la reforma al Poder Judicial. No se tardó mucho, fue muy veloz el equipo del ministro González Alcántara Carrancá, presionado por las decisiones que ha estado tomando el Congreso, que han sido veloces, que han tratado de blindar la reforma al Poder Judicial. Esto yo creo que les va a acelerar también los tiempos a la Cámara de Diputados. Discuten hoy en comisiones. Yo creo que mañana mismo, hace rato Monreal lo estaba diciendo, la Junta de Coordinación Política ya había acordado que esta semana discutieran en el Pleno la reforma para blindar la reforma al Poder Judicial y otras reformas constitucionales. Yo creo que ya mañana mismo la van a subir al Pleno. Se aprueba hoy, en la tarde, en la noche o en la madrugada, cuando sea. Y ya mañana en la sesión del Pleno se va a discutir, porque yo creo que les interesa mucho blindarla lo más pronto posible que puedan, porque ya tenemos el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esto, les repito, es de última hora. Es uno de los proyectos más importantes que va a discutir esta Suprema Corte, porque van a decidir ellos si es constitucional o no. En la mañana lo decía el ministro Elena Spotisek, podría haber un conflicto entre poderes, como ya lo hubo ahora con el caso de la suspensión que le emitieron a la presidenta Claudia Sheinbaum para que borrara la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, que el Congreso mismo le indicó no acatar esa decisión. Uh-huh. Y ahora vamos a ver qué pasa con esto. Encontré una parte interesante, digamos, del proyecto. Dice... Séptimo, parámetro de regularidad. ¿Es posible? Es la pregunta del millón. ¿Es posible para el Tribunal Constitucional analizar la constitucionalidad de normas generales contenidas en el propio texto constitucional? Uh-huh.
La defensa jurídica de la Constitución contra normas ahí contenidas puede activarse en algunas latitudes cuando el propio texto constitucional contiene las denominadas cláusulas pétreas o incluso la facultad del Tribunal Constitucional para someter a escrutinio tales reformas. Ahora bien, en su mayoría las cláusulas pétreas son implícitas y aún así revisadas por el Tribunal Constitucional. Es importante analizar cómo esta práctica no es novedosa en el ámbito comparado. Este Tribunal Pleno estima que la Constitución Federal contiene una serie de principios que, en última instancia, define el texto constitucional. Al definirlo en el análisis de su eliminación o su matización por parte del órgano reformador, recae en la Suprema Corte como Tribunal Constitucional cuando conoce de acciones de inconstitucionalidad. Es un poco complicado para técnico, personas que no somos abogados. Sí, es muy técnico. Pero de lo que leí, entendí que sí pueden. O sea, que el proyecto va para que sí puedan hacerlo. Sí puedan analizarlo. Sí puedan analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales. Y ya está el proyecto. Nada más falta estar al pendiente de cuándo lo agendan y cuándo se discutirá en el pleno de la Suprema Corte. Pero este es el proyecto que van a votar. Todo lo que desencadenó desde la reforma al Poder Judicial. Sí, una de las propuestas del ministro, esto lo estamos viendo en vivo, sí. Nosotros también, se está publicando el proyecto, va a ser analizado por expertos, comentaristas a lo largo de las próximas horas. Veremos, todavía falta saber la fecha en la que se mete para su discusión a pleno. Yo creo que por las prisas que todos tienen con este caso, va a ser... Pues ya esta semana, ¿no? No creo que mañana, evidentemente mañana hay sesión. El miércoles hay sesión de salas. Primera y segunda sala sesionan. Y el jueves sesiona el pleno. De ahí tienen hasta el lunes para la sesión del pleno. Entonces digamos que esta semana tienen mañana y el jueves para poder discutirlo. Lo veo muy pronto. Yo creo que quizás el lunes o el martes de la próxima semana comience la discusión de este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, que propone, y esto lo estoy viendo, invalidar la elección de jueces federales y magistrados de circuito. Sí, para que se vea la magnitud. Pero mantiene la elección de ministros y magistrados electorales. A eso va a estar interesante. Uy, porque puede ser que por esta combinación se apruebe y se invalide la elección, esa parte de la elección, pero se mantenga otra, la de los ministros. ¿Y quiénes más dijiste? Magistrados electorales. Entonces, o sea, ministros de la Suprema Corte y magistrados electorales, es decir, los que están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se mantenga. Sí se elegirían por voto popular. El ministro propone que los jueces y magistrados federales no se elijan por voto popular. Solamente los 9 ministros, porque ya van a ser 9 en la nueva Suprema Corte, ya no los 11 de ahora, los 9 ministros de la Suprema Corte y los 7 magistrados electorales de la Sala Superior sí sean elegidos por voto popular, que sería el 1 de junio de 2025. Eso es lo que propone el proyecto. Se va a discutir en el Pleno, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué mayorías se van a formar, no sabemos cómo va a quedar el proyecto, pero en un primer momento eso es lo que propone el ministro González Alcántara Carrancá. También propone que la figura de jueces sin rostro, que busca resguardar la identidad de jueces en casos de delincuencia organizada, quedaría invalidado. Este tema de los jueces sin rostro es muy interesante porque se añadió casi de última hora. En su momento, el presidente López Obrador, en una de sus mañaneras, le preguntaron sobre la posibilidad de que se integrara esta figura que protege anónimamente a los jueces, es decir, el juez que revisa el caso de delincuencia organizada no se conoce quién es. En su momento, el presidente López Obrador dijo, estaría interesante, podría proponerse que se reforme para que incluya jueces sin rostro. Y Ricardo Monreal, en ese momento, en el Senado, le metió también de su carnita, no en el Senado, no, en la Cámara de Diputados, le metió su carnita, metió esa figura de jueces sin rostro, muy criticada a nivel internacional porque se usó en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú.
considera un dictador Fujimori en Perú, y no salió bien. Fue muy criticada por violaciones de derechos humanos. Ahora el ministro González Alcántara Carrancá propone eliminar esa figura de jueces sin rostro y también eliminar la elección popular de jueces y magistrados de distrito. Va a ser muy interesante lo que ocurra en las próximas horas y días en la Suprema Corte, lo que se discuta también en lo público, en la plaza, en las redes sociales, nosotros mismos, con los vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque la propuesta no es tan radical como algunos pensábamos. Yo sí pensé sinceramente que iba a proponer que nada se eligiera por voto popular, que todo siguiera igual y que hubiera algunos cambios cosméticos al interior del Poder Judicial. Pero ahora va a haber esta propuesta, van a analizar los ministros esta propuesta de que sí se elijan a los ministros y magistrados, tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero no a los jueces y magistrados, que es pues la gran composición de lo que se le llamó el Plan C, que hubiera una elección total de los funcionarios, jueces, magistrados, ministros, personas juzgadoras en general, en 2025, bueno, la mitad en 2025, la otra mitad en 2027, pero se mantendría entonces la de ministros y magistrados, tanto de la Suprema Corte como del Tribunal Electoral. Pues van a salir muchas cosas. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Ese es como el primer vistazo que le dimos. Eso es lo que entendemos de lo que estamos viendo. Porque son se mantiene 366 páginas del proyecto del ministro Alcántara Carrancá. Sería un libro así. Entonces, eso es lo que va saliendo ahorita, los primeros vistazos acá que le damos. Vamos a estar obviamente al pendiente. También consulten, sin embargo, MX, toda la información que salga sobre esta propuesta y los programas a las 6 con los periodistas, a las 8 con Pedro Mellado y a las 8:30 con nuestras compañeras Monse y Dulce. Esto es lo que entendemos nosotros, que es una anulación de la reforma, pero no completa. Es, ¿cómo se le dice? Parcial, sí, exacto. Una anulación parcial de la reforma al Poder Judicial. Si sale otra cosa, ya veremos. Ya empiezan algunos análisis a hablar de la reforma. Pero como que total, ¿no? O sea, de que se anularía completamente. Y creo que son muy rápidos los análisis como para asegurar algo. En primer lugar, hay que esperar porque el proyecto se presenta en el pleno de la Corte. Eso no quiere decir que los ministros vayan a votar por ella así como está. Puede ser que la aprueben así como está, o puede ser que los ministros solo encuentren una mayoría para una parte sí aprobarla y la otra cambiarla. Uh-huh. O puede ser, yo no, lo veo difícil, pero ahora ya no sé qué pensar, que no se apruebe, que rechacen esta propuesta. Sí, puede ser. Se le pase a otro ministro y mientras tanto el Congreso blinda las reformas constitucionales. Uh-huh. No tiene tiempo la Suprema Corte para hacer este análisis. El Congreso le va a meter velocidad a la aprobación. Porque recuerde que ya se aprobó en el Senado, como decía Nancy, se aprobaría esta semana, mañana mismo, en diputados, y pasa a congresos locales. Que no tardan. ¿Cuánto tardó la reforma? Horas, 2 creo. días, día y medio. En aprobarse por los 17 congresos locales. Se necesitan la mitad más 1 de congresos locales. Tenemos 32 congresos locales. La mitad es 16 más 1, 17. 17 congresos locales. Si lo avalan los 17, se aprueba, es declarada constitucional la reforma, la firma la presidenta Claudia Sheinbaum y queda firme. Vamos a ver qué pasa. Sí. Esto pasaría en las próximas horas. Sí. Porque si pasa igual que la reforma judicial, Nancy. Es esta misma semana, antes del jueves. Antes del jueves, el jueves o el viernes, a más tardar. Antes de que termine la semana, tenemos reforma de inimpugnabilidad. Blindada. Aquí en la página 363, o sea, muy lejos del inicio, está lo que resolvería este proyecto. Ajá. Y el primero, por eso es lo que a lo que me refiero con que
hay que analizar bien el proyecto, porque el primero que resuelve primero, es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Por eso te digo que es parcial lo que este proyecto quiere tirar de la reforma al Poder Judicial. Pero creo que eso es lo que tenemos, lo que sabemos hasta ahora. No sé si quieras comentar algo más. Yo creo que hay que ser muy medidos ahorita. Sí. Ya dijimos como lo más importante, que es lo que queda claro en una primera lectura así de las partes más... De bote pronto. Sí, exacto. De las partes más, pues que uno sabe que puede ir a leer, que son los apartados de resoluciones o de afectaciones o de aplicaciones del proyecto. Pero hay que leer, ya habrá que revisar la argumentación. Sí. Recuerde que 8 ministros votaron a favor de que se analizara la constitucionalidad de la reforma judicial. 3 ministras votaron en contra. La ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreto Ortiz. No sabemos si las ministras que votaron en contra también voten en contra de este proyecto en su totalidad. O con unos apartados. O si a alguna de ellas le guste una parte de este proyecto o no le gusta nada y diga, no, yo estoy en contra de todo, de que se deseche. Y veremos, que es lo más importante, los otros 8 ministros. Porque los 8 votaron para analizar la constitucionalidad. Veremos si esto que propone el ministro González Alcántara Carrancá les gusta, no les gusta o les gusta parcialmente. Sí, va a Falta estar mucho, interesante la discusión. pero va a pasar en estos días esta discusión. Veremos qué es lo que pasa. Veremos cómo se confrontan el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque viene el blindaje a las reformas constitucionales. Y mañana va a ser muy interesante también lo que diga en Palacio Nacional la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, les vamos a mantener al tanto de todo lo que salga acerca de esto, de la inimpugnabilidad y de ahora del proyecto de la Suprema Corte, así como las reacciones que va a traer este proyecto del ministro González Alcántara Carrancá.